Bienvenidas a todas las hermanas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenida Betsy, es un gusto compartir con ustedes en esta mañana, en este videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde semanalmente es nuestro deseo y buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Y si es la primera vez que alguna de ustedes por ahí en línea se conecta, bienvenida. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañan. Y si no conoces el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, te invitamos a visitar nuestro sitio web, así como tal, avivanuestroscorazones.com, y ahí podrás encontrar muchos recursos audiovisuales, publicaciones, y es nuestro deseo que estas te ayuden a crecer en el conocimiento de Dios y también en tu vida práctica como mujer cristiana. Y pensando en eso mismo, queremos continuar el día de hoy junto a Betsy en una serie que recién iniciamos hace un par de semanas, que se titula Una mujer usada por Dios. Y para esta serie el día de hoy, Betsy nos compartirá acerca de la vida de Ruth, ¿cierto, Betsy? Me encanta este tema y me encanta específicamente que podamos acampar para ver cómo Dios usó a esta mujer. Mm, Me encanta este enfoque, Débora, que ujú, llevando en esta serie, porque normalmente lo que vemos y lo que hasta cierto punto deseamos hacer es como ver esas mujeres de la Biblia y exaltar un mm, nombre o qué hicieron, pero me mm, encanta que la mujer, aún en el título de la serie, está en voz pasiva, porque son mujeres que han mm, sido usadas por Dios, de manera que Dios es el protagonista realmente de su historia y de la historia de todo hombre en su ujú. pueblo. Gracias, Así es. me encanta esta. Deseamos también eso para las hermanas que nos escuchan, que el Señor sea el Señor sobre sus vidas. Entonces, para aprender el día de hoy, particularmente de la vida de Ruth, quisiera, Betsy, que nos compartieras brevemente quién fue Ruth Ujú. y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de ella. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que muchas de nosotras podemos identificarnos con Ruth, porque Ruth es una mujer a quien Dios interceptó, Dios, y su vida es un maravilloso ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer que va en dirección contraria a Mm, Dios. Esta fue la nuera de Noemí. Ustedes mm, saben que después de los jueces está ese librito pequeñito que ujú, más Ruth. Yo espero que cuando estemos en el cielo, cuando Ruth venga y se acerque y diga, hey, ¿qué te pareció mi historia? No estemos en el limbo. Bueno, creo que, Sí. porque es un libro que está justamente en el medio de dos libros tan importantes, Jueces, Samuel, que a veces lo pasamos por desapercibido, Mm, pero la historia de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces. Un hombre del pueblo de Israel, Elimelech, huye de Israel porque hay una hambruna. Entonces se va a un pueblo enemigo, detestado, imagínate, por el pueblo de Dios, por Dios mismo. Incluso hay maldiciones en el Antiguo Testamento hacia ese pueblo. Este pueblo descendía de los sodomitas, imagínate. mm, De manera que era realmente un pueblo detestable. Y ahí es donde Elimelech se va a buscar comida, a buscar alimento, a escapar. Y obviamente uno se puede preguntar por qué él lo hizo. Pero si nosotros vemos en el libro de los jueces, justamente en el versículo anterior a el inicio del libro de Ruth, dice, en jueces 21-25, dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le mm, parecía bien ante sus mm, propios ojos. Así que eso fue lo que Elimelech hizo. mm, Se fue con su esposa Noemí y bueno, sus dos hijos. Allí entonces sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Tú sabes que eso también era algo completamente prohibido. malo, Ujú, que era prohibido por Dios. Sin embargo, cada quien hacía lo que le parecía y entonces es cuando sucede la tragedia. Muere este hombre, mm, mueren los hijos y entonces la viuda de este hombre, Noemí, queda sola con estas mujeres y escucha que Dios volvió a bendecir a Israel y quiere regresarse, pero está tan amargada, está tan mal que hasta pide que le cambien el nombre porque se mm,
sentía la vida amarga y ahí es donde obviamente ella le dice a estas mujeres, váyanse, aunque yo quiera tener hijos, yo no puedo, Mm, váyanse, busquen esposos, rehagan rehagan su su vida. vida, exactamente. Y sin embargo, vemos que Orfa, la otra nuera, lo hizo, se fue. Sin embargo, Ruth se aferró a su suegra. Mm, Y no solamente se aferró a ella porque la amó, lo cual a veces uno lo pasa como muy rápido, pero también se aferró al Dios de mm, Noemí. Y ahí es ujú, donde nosotros comenzamos a ver como un destello de la gracia de Dios operando, porque ella también pudo hacer lo que bien le parecía, pero ujú, ella se aferró a Noemí y ujú, se lanzó hasta cierto punto, diría yo, como a protegerla en ese camino tan largo. Ella podía morir en el camino con una mujer avanzada en edad, yendo a un pueblo donde todo el mundo la iba a despreciar, a mm, odiar, donde ella podría morir. Sin embargo, ella se aferró a esa mujer para protegerla, para amarla y al ujú, Dios de esa mujer. Ahí es donde nosotros vemos cómo se desarrolla la vida de Ruth. Y mm, a partir de ese momento es donde comienza Ruth a dar como pasos de mucha valentía y de mucha obediencia en mm, cosas que parecían hasta cierto punto tan ordinarias y mm, tan insignificantes, mm, y ella darse cuenta y saber que Dios estaba usándola a ella para cumplir la promesa de Génesis 3 cuando dijo mm, que iba a enviar un Salvador. Bueno, no ujú. me quiero adelantar porque no quiero, Sí, ¿verdad? No quiero hacer un monólogo aquí, pero realmente esta historia es tan apasionante y es tan hermosa, sí, porque a veces como mujeres nos preguntamos, ¿en dónde encajo yo en la historia de Dios? Yo estoy mm, aquí haciendo las cosas que Dios me ha dicho que haga, pero ¿de qué forma Dios va a usar eso? Si Ruth sí, hubiese pensado de esa manera, ¿te imaginas lo que ujú. ha pasado? Y pienso que muchas veces nosotras, pienso en mí como ama de casa, me pasa muy seguido y sé que tú también te identificas con eso, que hay cosas que en la cotidianidad se tienen que hacer y no lo vemos como obediencia a Dios o no lo vemos con amor o con aprecio. Olvidamos por completo que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y bueno, no sé, la Biblia no nos habla específicamente de que Ruth haya luchado con eso, pero sí vimos que ella fue obediente. Cuando Mm. ella llega a Belén con su suegra, la vemos que empieza a hacer cosas que quizá nosotros no disfrutaríamos hacer, que era recoger espigas, y eso era recoger las sobras de lo que los siervos recogían. Y era algo ordinario, era algo cotidiano y a la vez un mandato que le había sido dado. ¿Y por qué tú crees que muchas veces nosotras luchamos con hacer esas cosas cotidianas? Lo que pasa es que no puedo dejar como de pensar en la condición espiritual del pueblo de Dios en ese tiempo. Mm, Yo creo que lo que nos lleva a nosotras despreciar la mm, labor ordinaria y esa obediencia cotidiana a Dios cuando nadie nos ve, cuando es difícil, es porque en el fondo de nuestro corazón queremos hacer lo que nos parece bien. Y lamentablemente el corazón humano es un mal consejero y nos mm, hace creer que hemos sido llamadas a cosas muy grandes y cosas gloriosas. Y no nos mm, damos cuenta que aún el Hijo de Dios simplemente se despojó de esa mm, gloria y no se aferró a ella, sino que lo que hizo fue que vino a servir. mm, Entonces, aunque la historia de Ruth, ella es el objeto, porque se trata de la salvación del Redentor hacia Ruth, hacia su mm, pueblo, no podemos dejar de notar también que ese acto de amor y de servicio que Ruth tenía hacia su suegra, en cierta manera fue lo que Dios usó para que luego este Redentor, figura de Jesús, vos la notara y la mm, amara. Entonces, ella muy bien pudo llegar a ella pudo llegar a ese lugar para entender que iba a ser servida por este pueblo, o, o ella podía quejarse, ¿por qué aquí yo estoy discriminada? ¿Por qué aquí nadie me hace caso? ¿Por qué no me dejan mm, hacer lo que tengo que hacer? O esperar cosas, mm, que favores hacia ella, pero ella no se, ella en la Biblia no se registra, todo lo contrario.
Es como que ella Mm, llegó, inmediatamente dijo, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que ujú, yo puedo servir? ¿De qué manera yo puedo proveer grano para nuestro sustento? Eso requiere que yo vaya al campo y tenga que sudar, cansada, una mujer guau. frágil. No solamente eso, Débora, es que ella ponía su vida en peligro. Fíjate que Mm, cuando Noemí se entera de dónde ella está, ella dice, no, quédate ahí, en el campo mm, donde está vos, porque ahí vas a mm, estar segura, porque es que aún su vida corría peligro. Entonces, ella no menospreció esos pequeños actos de servicio. Y yo creo que tenemos que mirar, porque a veces como mujeres, nuestras vidas están tan llenas de situaciones en las que tenemos que servir aquí y allá. Todo el mundo está como buscándonos, tenemos que mm, sacrificarnos por otros y nos sentimos como presas. Sin mm, embargo, no vemos esto como la provisión de Dios mm. para nosotras servirle a Él. Entonces, en realidad, en Ruth yo veo un estímulo y un ejemplo, porque no solamente ella hizo actos de servicio, sino que ella se dejó dirigir. Mm. Ella se dejó dirigir por otros. El otro día yo escuchaba de Elizabeth Elliot y a mí me mató esa frase. Yo tuve que parar la enseñanza como para poderla digerir porque la sentí tan pesada, pero tan cierta. Ella decía, tú quieres ver a una mujer fuerte, tú vas a ver una mujer que está dispuesta a que le digan lo que tiene que hacer. Wow, Entonces, wow. la verdadera fortaleza de una mujer está en su capacidad de ella encontrar su lugar con gozo y dejarse dirigir por otros, porque al final ella no solamente abrazó el destino que le deparaba, si se pudiera decir, a su suegra, el pueblo, su fe, sino que también ella se sometió al Mm, consejo de su suegra y cuando llega al campo de voz, aún él la favorece y le mm, dice cómo ella puede ser beneficiada por él. Pero ella nunca viene y salta diciendo, no, pero yo tengo una mejor opinión. Yo creo que es mejor de esta manera. mm, Pues esta sumisión tierna, un carácter sereno, que la palabra misma lo declara como algo hermoso delante de mm, Dios, que luego después, el mismo voz, cuando ella, siguiendo las sugerencias de su suegra, pues le demuestra que ella está dispuesta a casarse con él, aún ahí él le dice, mujer virtuosa. O sea, ujú. esta mujer lo único que ha hecho desde que llegó aquí es servir, es trabajar, es Someterse. mirar, ajá, es mirar por el favor del otro, es someterse de una manera piadosa. Ujú. Es muy, muy, muy contracultural lo que tú estás diciendo, Betsy, porque lo que tú decías cuando recién iniciaste a hablar de esto, que el mundo te incita a que busques más, porque tú estás hecha para más. Y es muy fácil caer en eso porque se escucha muy bonito, se escucha atractivo, se escucha, uno no tiene que andar en fachas haciendo las cosas, sino que suena como algo en lo que yo voy a quedar bien y la gente me va a ver. Pero el Señor nos llama a servir y quiere que lo hagamos y nos llama a hacer estas cosas. Y Mm, bueno, pasando un poco del tema de atesorar lo ordinario, que por cierto, hermanas, si ustedes no escucharon los talleres en la conferencia de hace 2 fines de semana, Betsy dio un taller acerca de este tema, así que si quieren escuchar más acerca de esto, pueden ir a nuestro canal de YouTube, ahí está el taller tanto de Patricia de Saladín como de Betsy, ese fue un comercial. Pero ahora pasando a otro tema, mm, eh, eh, en la misma conferencia que les mencionaba, hace 2 semanas que tuvimos, hablamos de que el cielo gobierna, el Señor gobierna por sobre todas las cosas. Y por eso podemos decir que los accidentes o las coincidencias no son accidentes ni coincidencias, sino que ocurren porque estos fueron orquestados por Dios y podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. ujú, Como esto lo podemos ver en la vida de Ruth y mm. cómo que puedes decir tú para animarnos a ver eso también en Ujú. nuestras vidas? Tú sabes que esta pregunta como que me, me llena como de emoción porque hay algo que nosotras tenemos que Ruth no tenía. Mm, Es que tenemos la revelación completa de Dios, su palabra, ¿verdad? Nunca vamos a
terminar, de Wow. llegar al final Se me de, pone la piel chinita. exactamente, nunca vamos a llegar al final ni al borde, Mm, apenas al inicio, pero su palabra ya ha sido revelada. De manera que eso es lo que nos impulsa a nosotras, a vivir vidas obedientes y rendidas a su soberanía, a su providencia. Entonces, cuando yo veo a Ruth, ella no tenía en su mente claramente todo lo que Dios estaba orquestando a través de su vida, a través de su lealtad hacia su suegra, perdón, suegra. a través de actos sencillos de obediencia, a través de ella buscar alimento aún al punto de exponer su propia vida. Ella no tenía idea de que en el momento en que Noemí le aconseja a quitarse la ropa de luto y a ir y presentarse a vos, que ella no tenía idea de lo que Dios estaba haciendo y ella fue obediente allí en lugar de buscar un hombre joven, en lugar de, no sé, escapársele a Noemí para hacer su propia vida. Mm, Ella no tenía idea luego de todos esos pequeños actos de obediencia y de amor y de entrega, de sacrificio, sumisión, que Dios estaba hilando esa historia del pueblo de Dios para a través de ella y luego su matrimonio con su un bo- pariente redentor, con vos, dar a luz a Obed, que luego iba a ser el padre de Isaí, que luego iba a ser Mm, el padre de David, que entonces de David iba a venir el mm, Mesías. O mm, sea, yo me engranojo porque si ella lo hubiese sabido, obviamente lo hubiese hecho, mm, pero ella no lo sabía. Sin embargo, Dios está tan presente en esta historia y a veces pensamos y llegamos al error de pensar, bueno, esas son historias del Antiguo Testamento. No nos damos cuenta que el mismo Dios, que siendo un Dios alto, sublime, glorioso, santo, poderoso, pone su mano en los detalles tan ordinarios, mm, cotidianos de la vida y por obediencias y por circunstancias muy simples, entonces vemos que los efectos alcanzan generaciones. Y hoy tú y yo, y tú que Ay, estás señora. observando y nos estás viendo, estamos haciendo esto por actos de obediencia sencillos, porque la mano de Dios estaba en toda esta historia. Entonces, Mm, ¿cómo yo puedo ser animada? Bueno, yo no tengo esa revelación de Dios incompleta que tenía Ruth. Ahora Dios se ha revelado. Ahora Dios, no solamente como voz, de que Él la redimió a Ruth, a Noemí a su vez, el pueblo de Israel, fue como una bisagra que cambió completamente el curso de lo que estaba sucediendo y de la condición espiritual a través de esta historia como tan ordinaria y tan campesina, si se puede decir así. Si no, óyeme, que es increíble cómo esa misma mano también está orquestando hasta los detalles más sencillos de nuestras vidas. mm, Aquí vemos la providencia de Dios de una manera tan palpable. Y si mm, tan solo pudiéramos, como abrir nuestros ojos ante esa grandeza de esa providencia de Dios, todo lo que nos ocurriría entonces pues sería tomado de una manera gozosa y como un altar de adoración, porque entonces estamos viendo que Dios está usando las cosas muy cotidianas y ordinarias de nuestras vidas para obrar en nuestro corazón, para mm, obrar en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, en los hermanos de nuestra comunidad, de la iglesia local. No tenemos idea mm, del impacto de una obediencia ordinaria y cotidiana, aún por generaciones. O sea, mm, nosotros no podemos calcular eso, pero necesitamos mm, ser asombradas por esa providencia. ujú. Que el Señor nos ayude y siga obrando en nuestros corazones para que así sea. Mm. Pienso que el gozo y el agradecimiento también
juegan un rol importante en que nosotros amemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos en esta etapa de nuestras vidas. Quisiera que nos compartieras un poquito cómo el gozo ha sido parte de que tú atesores a Cristo en lo ordinario y el agradecimiento. Sí, yo creo que a mí me llama mucho la atención cuando Noemí dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque la mano de Dios está sobre mí y es como si a mí me encanta eso porque me siento tan identificada con ella. Como que sabemos todo lo correcto acerca de Dios, pero dudamos de su carácter. Podemos exaltar un atributo de Dios, pero dudamos de que realmente Él nos quiera hacer bien. Mm, Y es como ese cinismo con el que luchamos en muchas ocasiones, que nos lleva a pensar que en realidad Dios es bueno, pero para otros, no para mí. mm, Y realmente yo creo que ese gozo y esa gratitud y ese contentamiento solamente provienen cuando tenemos con un concepto correcto mm, acerca de Dios. La gratitud y el gozo provienen de nosotras recordar quién es Dios, mm, lo que Dios ha hecho y confiar en su carácter. Yo creo que en un arraigada pasado yo le comentaba, no me acuerdo cuál de todos, pero que hablaba con una amiga, una hermana, que tiene una niña especial. Y ella me decía, Betsy, yo sé que Dios es bueno, pero en vez de pensar que Él me va a dar un pan, yo todas sus provisiones yo la veo como una piedra. mm, Yo pienso como que Él quiere, como que Él es bueno, pero no conmigo. mm, Entonces, nosotras tenemos que confiar en el carácter de Dios, sabiendo que si nosotras, como alguien dijo, no recuerdo, si supiéramos todo lo que Dios sabe y mm, entendiéramos todo lo que Dios entiende y viéramos hacia adelante lo que Dios ve y conoce, entonces nosotras nos colocaríamos en el mismo lugar donde Él nos ha colocado y estaríamos agradecidas por mm, eso. mm, Entonces, si luchamos con el contentamiento o con ese gozo o con esa disposición voluntaria de hacer de nuestras labores ordinarias un altar de adoración, lo mm, primero que tenemos que orar es probablemente, Señor, abre mis ojos a tu carácter, que yo pueda ver que tú eres un Dios bueno, que tú mm, eres un Dios que está orquestando algo muchísimo más grande que mi propio bienestar, según mi definición, mm, sino que tú tienes un plan por encima de todo lo que tú estás haciendo. El gozo y el contentamiento solamente provienen de nosotras sentirnos seguras en las mm, manos de Dios y ver ujú, todo lo que Él hace como algo bueno. ujú. Ujú. Pienso en la importancia que tiene el que nosotros seamos intencionales en pasar tiempo en la palabra. Y es algo que recalcamos mucho a las hermanas que nos escuchan, porque tú decías, el agradecimiento, el gozo surge de conocer quién es Dios, Mm. pero conocemos a Dios a través de su palabra, lo que mencionabas también hace un rato, tenemos toda la palabra de Dios revelada. Añadiría yo también la bendición de vivir en países en donde es libre hacerlo, el tenerla completa en nuestro idioma, el saber que hay hermanos en otras partes del mundo que en este momento no pueden tener esa bendición y quisieran tenerlo, quisieran poder tener la Biblia completa, la revelación completa para conocer a ese Señor y muchas veces no lo tienen y viven con más gozo y agradecimiento en lo ordinario que lo que nosotros lo hacemos. Entonces, cuán importante es que nosotras seamos intencionales en pasar tiempo en la palabra para conocer a nuestro Señor y asombrarnos de Él y así amarlo, obedecerlo, hacer las cosas que Él nos manda hacer con gozo. Entonces, seamos intencionales, hermanas, en hacer estas cosas. Y tengo una preguntita más por aquí para ti, que es un poco para llevar todo lo que todo lo que acabas de compartirnos a un nivel más práctico y a la vez práctico no solo para nosotras, sino para las personas que nos rodean en nuestra familia, los niños que ven esas cosas que hacemos, los esposos, los hermanos en la iglesia local. Entonces, ¿cómo podemos
o qué cosas podemos hacer para impactar a la próxima generación en lo cotidiano y en las pequeñas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo creo que lo que tú dijiste hace un momentito es clave, Mm, Débora. Nosotras necesitamos ser mujeres de la palabra de Dios. mm, Necesitamos conocer a Dios, conocer su carácter, conocer sus atributos. No solamente que Él es soberano, porque, por ejemplo, Noemí sabía que Dios era soberano mm, y que Dios había decidido mm, hacer es lo que hizo, pero también entender cómo la soberanía de Dios no es un estorbo para que Él sea 100% bueno también, mm, em, o 100% suficiente, mm, o que podamos entender acerca de su providencia, que no solamente Él ve lo que va a suceder, sino que Él orquesta todo y ha provisto, de ahí viene esa palabra, proveer, provisión. No mm, solamente que Él ve más adelante, sino que ha provisto para eso que Él ha orquestado. Entonces, nosotras para poder impactar a la próxima generación, lo primero que tiene que suceder es que la palabra de Dios tiene que impactar nuestros corazones y tenemos que ser asombradas por la belleza de Dios. Tenemos que entender acerca no solamente del carácter de Dios, sus atributos, tenemos que entender cómo este Dios se ha revelado en su plan de salvación, de redención a lo largo de toda la Biblia. El libro de Ruth, si quieren estudiarlo, léanlo, porque nos da un ejemplo muy tangible de la mano de Dios que está en los detalles. mm, Pero también tenemos que entender acerca de la obra de Cristo, lo que Él hizo, entender el Evangelio, cuáles son las implicaciones. Miren, cuando nosotras somos saturadas por esas verdades y esas verdades le dan sentido y le informan nuestros corazones, entonces nuestras acciones son solamente el resultado de aquello que estamos metiendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Es simplemente nuestras acciones son la evidencia de que lo que hemos creído, de que lo que hemos creído es verdad. Entonces yo creo que cuál es la manera de yo impactar a mis hijos, a quienes me rodean, con la verdad de que yo puedo servir a Dios con gozo en las cosas ordinarias y cotidianas. Yo tengo que creerlo, porque lo único que yo necesito es el fruto del Espíritu. Una mujer llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, imagínate tú que yo pueda mostrarle a mi hijo con hechos mm, que cuando yo estoy lavando los platos, yo estoy sirviendo al Señor y alabando al Señor, que cuando yo estoy limpiando el inodoro, yo tengo gozo en mi corazón, que cuando la vida se hace difícil, entonces yo puedo expresar la belleza de mi Salvador. Eso es lo que hace realmente. Como el libro de Tito dice, que adornemos la doctrina, mm, realmente le pongamos como un reflector para que los demás digan, wow, mm, esto es cierto. O en el momento de aflicción y hay una situación que ha afectado a mi familia y la iglesia local puede ver mi testimonio de fidelidad aún en el tiempo difícil. Que en lugar de yo declarar, llámenme Mara, porque Dios me mm, amargó la vida, porque Él puso su dedo sobre mí, mm, yo puedo decir, glorifiquen a Dios conmigo, porque aún en el día malo, Dios es fiel y digno de ser alabado. mm, Entonces, eso realmente es un reto, no mm, es fácil. mm, mm, Eh, pero si tú estás aquí viendo este eh, programa, videocast de Arraigadas, y tú estás en una situación en la que te sientes abrumada con 1 millón de cosas ordinarias, secretas, que nadie ve, que te aburren, que parecen que no tienen sentido. A lo mejor estás cuidando de un pariente enfermo y eres tú la única que está llevando esa carga y nadie se da cuenta de todo lo que tú tienes que sufrir para llevar a cabo esta labor, o a lo mejor eres una mujer viuda
que estás pasando por una situación difícil y nadie entiende tu dolor, o quizás eres una madre de niños pequeños y lo que sucede en las cuatro paredes de tu casa, nadie se entera y de verdad tú dices, "Y en realidad vale la pena servir a Dios. ¿No será mejor que yo me deshaga de esta realidad y haga cosas donde puedo ser remunerada, o yo puedo sentir que soy retribuida de manera pública, o a lo mejor eres una madre de hijo pródigo que estás orando ahí donde nadie te ve y tú dices, ¿será que estas oraciones pasan del techo, salen del closet y tú te ves con una visión diminuta acerca de lo que Dios está haciendo? Mi hermana, el hecho de que tú estés viendo esto no es una coincidencia. Esto es una invitación de Dios que te toma de la mano para que tú le conozcas, para que tú conozcas que realmente Él está obrando de 1 millón de maneras y solamente tú estás viendo un pequeño hilo de ese tapiz, como dice el pastor John Piper, que tiene miles y millones de hilos y que al final reflejan una imagen hermosa, la imagen de su gloria. Entonces, no te desanimes porque lo que ves delante de ti parece confuso, demasiado aburrido, repetitivo, ordinario. Dios está formando la imagen de su Hijo en ti a través de esto. Solamente piensa que Jesús estuvo en la oscuridad ministerial por 30 años y Él fue fiel y obediente en cada cosa. Y al final de cuentas vemos lo hermosa de su vida y de su obediencia. Entonces, no te desanimes, porque Dios, el Dios poderoso, glorioso, está en los detalles, está involucrado en tu vida, así como estuvo en la vida de Ruth y en la vida de Noemí. Amén, amén. Muchísimas gracias, Betsy, por compartir esto tan rico. Una verdad bíblica que queremos ligar también a sus corazones junto a todo lo que Betsy nos compartió se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Que recordemos esto, que recordemos que lavar los platos, hacer cualquier cosa ordinaria es en primera instancia para gloria de Dios y que nos Amén. podamos gozar en ello. Amén. Amén. Y al final, como Ruth y su historia, que recordemos que la razón por la que nos sentimos así es porque nos hemos tragado el cuento de que nuestras vidas se tratan de nosotros. Ujú, Así como en la vida de Ruth, como en la vida de Noemí, y como en tu vida, Debbie, en mi vida y de tu vida que nos estás viendo. ujú. En realidad, la historia tiene otro protagonista y no somos nosotras. Nosotros. No somos Ujú, nosotras, es Dios quien está hilando su plan soberano, manera que cuando nosotras tenemos esa visión agrandada de Dios, como ujú. tú dices, cualquier cosa que Dios ponga delante de mí, yo lo voy a hacer con gozo para su gloria, porque mi vida ha sido comprada por precio y ya no me pertenezco a mí misma. Así es. Amén. Gracias, Betsy. Pudieras orar por nosotros estas cosas que sean verdad en nuestras vidas y que el Señor siga haciendo más en nosotras. Amén. Oh Señor, gracias. Gracias porque nuestras vidas no se tratan de nosotras. Mm, Gracias porque nuestro futuro no está condicionado em, por nuestra propia inteligencia o por lo bien que hagamos las cosas, sino, Señor, que nosotras podemos ver tu obrar en nuestras vidas, mm, porque podemos ver tu mano, Señor, hilando cada detalle de nuestra vida cotidiana, Señor. Gracias porque podemos abandonarnos en tus manos, mm, porque tú has diseñado esta salvación tan grande que hoy abrazamos de principio a fin. Como dice en el libro de Efesios, que tú preparaste estos caminos para que nosotros
nosotras los camináramos. Estas obras ya tú las preparaste de antemano. Entonces, Señor, si tú las preparaste, ayúdanos a creer la verdad de que nada de lo que nosotros hacemos escapa o se esconde de tu ojo, de tu mirada. Ayúdanos a ver que aún nuestra obediencia cotidiana, ordinaria, lo que nadie ve, lo que probablemente en la mayoría de las ocasiones despreciamos hacer. Ayúdanos a recordar que tú las formaste y tú nos las entregaste a nosotras como una oportunidad de adoración, un altar de adoración, Señor. Oh, Padre, yo te pido por estas mujeres que están aquí viendo este videocast. Yo te pido por Debbie, te pido por mí. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a verte en cada cosa, a ver tu mano, Señor. A ver aún las cosas que pensamos que son al azar, coincidencia, aquellas cosas que pensamos que pasaron como si tú te hubieses descuidado, que nosotras podamos ver que tú estás ordenando, orquestando cada detalle de nuestras vidas. Por insignificante que parezca, tú estás en cada uno de ellos. Señor, si esta verdad informa cada rincón, por escondido y oscuro que sea, entonces nosotras podemos caminar en la luz, Señor, sabiendo que como David leyó en tu palabra, no importa lo que tengamos por delante, sea algo que parezca y luzca extraordinario o algo completamente insignificante a nuestros ojos. Allí, Señor, podemos darte la gloria y podemos de ahí en lo más simple, Señor, hacer una fiesta de adoración, hacer un culto de adoración, que es la única respuesta apropiada y que nuestra razón debería llevarnos a tomar, Señor. Padre, que estas mujeres, que nosotras dos salgamos hoy con el corazón, Señor, hinchado de gozo por verte a ti obrar, aún en las situaciones más difíciles y las dificultades más grandes de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener una visión más pequeña de nosotras y una visión más grande de ti y de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso que tú oraste de que saliéramos con el corazón hinchado, sí es muy, espero que sea de ánimo para las hermanas. Ustedes cierran su teléfono, su computador, su televisión, lo que estén usando y van y salen al campo en donde el Señor las ha puesto. Así que esperamos realmente que haya sido un estímulo. Amén. Y el Señor siga tratando en sus corazones. Amén. Y antes de cerrar, tenemos un par de recordatorios para ustedes. Uno de ellos es sobre la app. Betsy, ¿nos compartes? Ay, sí, aquí lo tengo. Mi celular Ajá. tiene más grietas la pantalla. Bueno, recuerden que tenemos una nueva app, la aplicación digital de Aviva Nuestros Corazones. Entonces, es muy importante que la gente entienda la diferencia entre la app y la página. Sí. Imagínate que la app es como perdón, que la página avivanuestroscorazones.com es como el océano. Tú te vas ahí y te pones oye, iba a decir tu disfraz, ya tú sabes lo sé de eso, tu El de snorkel para uniforme, bucear. ajá, de buzo, y Sí, te entras ahí y ahí vas a encontrar una cantidad de cosas. Puedes sí, buscarlo por temas, por tópico, por versículo bíblico, ahí por encontrarás fecha. podcast, blog, ahí tienes todo lo que Ujú, históricamente hemos hecho. Si estás trabajando con hermanas en la iglesia, ahí hay una nueva serie. Si eres esposa de pastor, hay una nueva serie. Hay de todo, es un sí. mar. Entonces, la diferencia es que entonces la app es como un bote. Aquí te vamos a dar el contenido del día o las series más recientes y solamente tienes que descargar la aplicación Revive Our Hearts o Aviva Nuestros Corazones. Luego vas a ver que están en inglés y en español. Vas a pulsar la de español. Ahí vas a encontrar los podcasts, los blogs y ahí vas a encontrar la información de Mujer Verdadera. Vas a encontrar arraigadas ahí en podcast. Ujú, Este es un videocast. Ahí ujú, arraigadas. ujú, Así que recomiéndaselo a alguna amiga, mándale el enlace de descarga ujú.
si es en Google Play o en Apple Store, en donde sea. Muy Y útil. no te pierdas del contenido diario. Te los recomendamos. También les recordamos que el próximo año, el 31 de marzo y 1 de abril, es nuestra conferencia de Mujer Verdadera 23. Vayan a la página de web mujerverdadera23.com para más información. También nos pueden escribir por las redes sociales, por el correo electrónico. Estamos para servirles en lo que podamos ayudarles. Y Muchas bueno, gracias. yo creo que ya esas mujeres están listas para irse a poner Nosotros también. todo esto. Vamos. Hagan su fiesta de adoración, en medio de la cocina, donde Dios la tenga. Bye, bye. Amén. Dios le bendiga. Chao.